La política debe ser el arte de lo posible. Aquí estamos reunidos con el presidente del Cabildo Insular de La Palma, con Sergio Rodríguez, como siempre, para profundizar en los temas de actualidad que repercuten directamente a la sociedad, a la isla de La Palma. Presidente, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, bien. Ya estamos en el mes de octubre, presidente, y por supuesto un mes para seguir profundizando, como decía al principio, para seguir desarrollando o analizando toda esa continuidad que nosotros le damos a los temas que están de actualidad. Mire, presidente, le vamos a recordar que el pasado 19 de septiembre, por supuesto, se cumplió ese tercer aniversario desde la erupción volcánica. Y sabe usted perfectamente que se produjeron esas dos concentraciones, tanto en los llanos de Aridane como en el barrio de La Laguna. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, de recoger el testimonio, los sentimientos incluso de los afectados por la erupción, y de entrada nos comentaban que habían echado en falta en ambas concentraciones mayor presencia política, e incluso también nos decían que el silencio de la administración les estaba matando. Yo no sé cuál sería el mensaje que usted todavía en año 2024, después de 3 años de la erupción, tiene usted para dirigirse a los afectados. ¿Qué les diría en estos momentos? Bueno, yo tengo que decir que estuve en la concentración de La Laguna, que es a la que pude estar. Coincidió con la visita del Rey al Parlamento de Canarias para entregarle la medalla del Parlamento, y no pude asistir a la de por la mañana, pero sí a la de por la tarde-noche. Y bueno, pues vamos a ver, yo entiendo perfectamente que las cosas no van al ritmo que deberían ir. Yo lo he dicho públicamente, que no estoy contento en ese sentido. Y después aquí se mezclan, bueno, muchas cosas, ¿no? Algunos intereses de algunas personas, algunas cuestiones de algunas asociaciones, que a mí me gustaría tener algún tipo de debate público con los representantes. Básicamente es una asociación para desmontar determinadas cuestiones que se dicen, pero bueno, en general yo entiendo perfectamente lo que se plantea, ¿no? Creo que estamos cumpliendo, no al ritmo efectivamente de lo que nos habíamos puesto como objetivo, pero sí que estamos cumpliendo, ¿no? Digamos 10 días pagándole a la gente el valor de lo perdido. En esas concentraciones se está diciendo lo contrario. Bueno, hay más de 100 licencias pedidas de reconstrucción de fincas. En esas manifestaciones se dice lo contrario. Hay más de 50 fincas reconstruyéndose en este momento. En esas manifestaciones, no sé por qué ni por qué no, se dice lo contrario. Hablo simplemente bueno, en este caso 2 asociaciones. Una tiene que ver también con lo que sucede en Puerto Nao, más de 850 viviendas recuperadas, un hotel puesto en funcionamiento, algunos locales también funcionando a día de hoy, la playa a disposición de la gente. Hay una asociación que sigue diciendo que no se ha hecho absolutamente nada. En este año y 3 meses que llevamos aquí, se le ha dado participación a quienes lideran esas asociaciones directamente en las decisiones que se están tomando en cuanto a la reconstrucción, y bueno, alguna de esas personas ya no está precisamente por saltarse un poco los protocolos de actuación dentro de las mismas. Fue este presidente quien los incluyó dentro del funcionamiento. En esa fase de la reconstrucción hay una parte de participación tanto de Puerto Nao como de La Bombilla. Las asociaciones de vecinos de Las Manchas y de La Laguna, en este caso, pues están plenamente informadas. Yo me reúno cada 15 días con la Asociación de Empresarios de Puerto Nao. No sé a qué se refieren cuando hablan del silencio de las administraciones en este caso. Bueno, quizás sería bueno tener un debate con algunas de esas personas para que nos expliquen a qué se refieren, ¿no? Nosotros, presidente, en el mes de agosto, bueno, yo personalmente me encontraba de vacaciones cuando el presidente del Gobierno de España visitó la isla de La Palma, pero este medio, por supuesto, que seguía trabajando, pero me refiero que no había tenido yo la oportunidad de verlo personalmente, de sentarme tranquilamente con usted para preguntarle por esa visita, porque, claro, yo recuerdo leer en ese mes en el que estuve de vacaciones, como le comentaba, que usted había dicho que el presidente no había tenido ni un minuto para sentarse, para interesarse por los afectados por la erupción de
de la isla de La Palma, por la reconstrucción, la recuperación social y económica de la isla. ¿Echó en falta usted un encuentro tranquilamente con el presidente para poder intercambiar opiniones sobre lo que está pasando en la isla? Pero yo entiendo que todos los presidentes, independientemente de la administración que sean, tienen muchas ocupaciones. Lógicamente él estaba en su periodo de vacaciones, pero tengo la sensación que desde el Gobierno de España se piensa que la situación de la isla de La Palma está solucionada y bueno, quizás sea ese el motivo de que el presidente, su visita a La Palma, no haya tenido 5 minutos para sentarse con el presidente del Cabildo, que es quien en este caso lidera la reconstrucción, para saber de primera mano cómo va esa reconstrucción, porque también entiendo que hay distintos ministros participando en este tema, pero ya no tanto directamente el propio presidente, que sí que ha estado aquí 11 veces con anterioridad. Yo tuve la oportunidad ese día de sentarme aproximadamente media hora con el presidente de Canarias, que sí que tuvimos la oportunidad de plantearles cómo van las cosas, dónde creíamos que teníamos que incidir. Él se puso a disposición de lo que pudiese hacer el Gobierno de Canarias para, primero, pelear cosas en Madrid, segundo, con sus fondos, pues tratar de echar una mano. Y era lo que esperaba, a lo mejor no media hora, pero sí por lo menos pasar a saludar y comentar someramente cómo van las cosas, dónde necesitamos a lo mejor que él pudiese intervenir. Sabes perfectamente que hay un problema con el tema del tubo de la Fajana. Parecen cuestiones baladí, de que desde ahí arriba se puede entender que no son cuestiones importantes, pero todos sabemos la importancia que tiene este tipo de cuestiones para la isla, ¿no? Bueno, yo creo que no lo hubiera sacado más de 10 minutos y creo que hubiese sido importante, y era una visita a la isla de La Palma, que sí, que efectivamente está en Canarias, que el impacto del tema de la inmigración también nos afecta. Tenemos que ser solidarios también con el resto de las islas que le está afectando directamente, pero hubiese sido una oportunidad para atender, para dejar ver que el Gobierno de España sigue ahí, sigue pendiente, y el presidente es su máximo exponente, ¿no? Yo no lo entendí, sigo sin entenderlo, por mucho que el Partido Socialista de La Palma haya salido en tromba a criticar al presidente del Cabildo de La Palma y a tratar de justificar que llevan 1.000 millones aquí, y yo siempre digo que como si son 4 o 5.000 millones, lo que hay que trabajar es para dejar la isla en mejores condiciones y darle a los afectados la oportunidad de volver a recuperar sus vidas cuanto antes. Esto no es una cuestión de dinero, sino de voluntad política, y en este caso, tanto el PSOE de La Palma como el presidente creo que no estuvieron a la altura de lo que los afectados merecen. Presidente, leía también recientemente que el Cabildo Insular de La Palma anunciaba nuevas subvenciones para afectados por el volcán. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la oposición, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, pero concretamente es el Partido Popular el que nos comenta que este anuncio, estas nuevas subvenciones, son una auténtica pantomima, que usted lanza este mensaje a la opinión pública al mismo tiempo que supuestamente le retira fondos a los afectados. Le comento, supuestamente, insisto, en una comisión de Hacienda se hizo una modificación presupuestaria, nos hablan de una partida de 6 millones de euros, de las cuales se retiran 2 millones y ya antes se habían retirado 1.350.000 euros. Pero nos comenta concretamente el señor Carlos Cabrera que hay otra partida de 6 millones de euros, de los cuales solo se han ejecutado 650.000 euros. Y a continuación añade que este dinero se retira para destinarlo a otros menesteres. En primer lugar, yo le pediría una explicación al respecto, si esto es cierto, y a qué menesteres se puede estar refiriendo el señor Cabrera. Bueno, habrá que explicárselo al señor Cabrera. Perdón, habrá que pedirle que lo explique el señor Cabrera. Nosotros, desde luego, nosotros consignamos 12 millones de euros para ayudas a los afectados, pero parece que el Partido Popular y el señor Cabrera entienden que ayudas a afectados son las ayudas directas que le hacían llegar ellos como en forma de subvención. No se tiene en cuenta si se dirige dinero a recuperación de pistas para recuperar las fincas, no se tiene en cuenta que el objetivo de las ayudas no sea una subvención directa, sino que vengan por otro lado. Por ejemplo, el pagarles el enganche de la luz, lo que es el cuadro, el boletín, la posibilidad de que en sus casas tengan también energía sostenible, o sea, ayudas dirigidas a la reconstrucción de otra forma.
Bueno, yo le hago una pregunta al señor Cabrera y lo hago de forma pública. Si el afectado tiene que pagar el boletín, el enganche de la luz, porque los ayuntamientos tienen la obligación, cuando reconstruyen unas nuevas vías, hablo del decreto 122 que decía que se podía construir en suelo rústico siempre y cuando dieran a vía pública para garantizar los servicios. Sabes que desde el Ayuntamiento del Paso en aquel momento propusimos que, dada la estructura de la propiedad, habría que, en muchos casos, abrir nuevos caminos para dar posibilidades al parcelario, a la parte de detrás, no solamente a las que estaban enfrente a las vías públicas existentes, es decir, eran construir vías públicas nuevas para poder dar posibilidad a un terreno que tuviese forma rectangular, a que tuviese varias parcelas y ahí se pudiese concentrar la recuperación de varias viviendas. Bueno, el ayuntamiento tenía la obligación de llevar las instalaciones a todo el frente de esas parcelas, pero al asfalto, al alumbrado, al agua, pero en cuanto a la luz para esas viviendas, bueno, se colocaban todas las instalaciones, los tubos, pero no se tenía obligación de la parcela hacia adentro, es decir, lo que son los cuadros eléctricos, lo que son los boletines que dan la posibilidad a tener la instalación, estamos hablando de que en cada caso Endesa está cobrando en torno a 10.000 euros. Es decir, si nosotros dirigimos ayudas a pagar eso, ¿no estamos ayudando a los afectados? ¿O es que la ayuda tiene que ser la subvención directa al afectado para que se gaste el dinero en lo que sea? Máxime cuando ya estamos pagando el valor de lo perdido, llevamos 10 días pagando el valor de lo perdido. ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es más efectivo? ¿Qué tipo de ayuda es más efectivo en este momento? No hablo de aquel momento, que efectivamente la gente no estaba recibiendo el valor de lo perdido, la gente que no tenía seguro se encontraba en otra situación, pero en este momento estamos hablando de una situación distinta. Yo creo que si somos capaces de dirigir el esfuerzo, las ayudas a situaciones concretas, van a ser ayudas más eficientes que van a operar en la recuperación de sus viviendas y que, bueno, ahí de alguna manera se controla que la gente no se gaste el dinero en otras cosas y que realmente pueda tener luz, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad de tener energía fotovoltaica en su casa o mini eólica, ¿no? Que también le estamos dando la posibilidad. Bueno, es un tema de concepto. El señor Cabrera entiende que la única manera de ayudar es ingresar 4, 5, 10.000 euros a los afectados. Eso tuvo sentido en su momento, yo también lo hice cuando era alcalde del Paso, porque en ese momento la gente no tenía dinero, la administración supralocal no había respondido en tiempo y forma, pero yo creo que en este momento las ayudas, el dinero público tiene que ser para que esas ayudas sean eficientes y efectivas, ¿no? Le voy a pedir, presidente, por favor, que nos refresque la memoria y que nos explique qué objetivos son los que persigue concretamente el Plan Insular de Desarrollo Local, en qué proyectos está enfocado y sobre todo también en qué criterios o en qué porcentaje se basa a la hora de repartir las diferentes cuantías económicas que le corresponden a cada uno de los municipios de la isla. Voy a empezar por el final de tu pregunta. Nosotros estamos concienciados de que la isla, desde el punto de vista económico, tiene dos partes. Un corredor central donde se desarrolla prácticamente toda la economía de la isla, digamos un corredor que iría de puerto a aeropuerto al puerto de Tazacorte, donde más desarrollo económico existe, donde más servicios hay en este momento, y luego tenemos un norte y un sur de la isla con una situación completamente diferente, ¿no? Con menos servicios, con menos capacidad de desarrollo, con menos economía alrededor, con más economía dependiente además. Y bueno, el Plan Insular de Desarrollo Local se reparte con criterios del Plan de Cooperación Municipal, añadiéndose un índice de ruralidad que lo que hace es que beneficie a estos municipios del norte y sur de la isla, precisamente para atacar esa desigualdad que existe en este momento. Es un tema que además la FECAN lo compró muy positivamente, porque era algo que se venía peleando muchísimo desde hace muchos años. Yo vengo de ser alcalde y conozco perfectamente ese tipo de debilidad insular y que podíamos atenderla, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, un municipio como Grafía vaya a recibir anualidades de más de 850.000 euros. Es decir, sin embargo, si lo comparamos con un municipio como el municipio del Paso, que es el tercero de la isla en cuanto a habitantes, el número de habitantes es una de las
cifras que se tienen en cuenta para los repartos de los dineros públicos, ¿no? Pues El Paso recibe 790.000 euros. Es decir, Garafía recibe más dinero que El Paso en este caso, ¿no? Bueno, eso lo que hace es corregir ese índice de ruralidad, es corregir positivamente para que los municipios del norte, los más rurales, pues reciban más dinero, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, básicamente lo dirigimos a dos líneas, precisamente porque estamos hablando de desigualdades. Una, la de generación de actividad económica, es decir, infraestructuras que de alguna forma sean capaces de generar empleo desde su puesta en marcha, es decir, construir cualquier cosa va a generar empleo vinculado, por ejemplo, al tema de la construcción, pero también, dependiendo a dónde se dirija ese dinero, la actividad que se pueda generar después dentro de esa infraestructura también puede generar actividad económica, ¿no? Esa es una de las líneas. Y la otra es la de mejorar los servicios, mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, infraestructuras que tengan que ver con temas de salud, de mejora de respuesta de acción social, este tipo de cosas. En la primera, bueno, va más dirigida a lo que es el propio FEDECAN en sí también, por ejemplo, la mejora de zonas comerciales, cualquier tipo de infraestructura, mercadillos, como por ejemplo el que Breña Alta abrirá en breve, ese tipo de cuestiones que están vinculadas también a cuidar mucho lo que tenemos alrededor, a productos de kilómetro cero, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego las otras, bueno, pues tienen que ver con parques biosaludables, con circuitos en zonas rurales que permitan a la gente pues hacer deporte, piscinas municipales que también trabajan en beneficio de la salud de las personas, bueno, pues el poner en marcha a lo mejor centros de día o residencias de un corte más pequeño que el propio plan de infraestructuras sociosanitarias, o que vengan a completar ese plan de infraestructuras sociosanitarias y permitan a los municipios tener ese servicio cuanto antes. Bueno, ese es el sentido del PIDEL, que además busca que las 15 administraciones de la isla estén ejecutando al mismo tiempo, lo que significaría que el impacto sería mucho más rápido, ¿no? Presidente, no me quiero dejar por detrás un proyecto muy importante para la isla de La Palma, como puede ser la LP2. Yo le voy a preguntar si usted es capaz de despejar, ¿no?, la X en torno a la situación actual de la LP2, porque bueno, yo creo que a lo mejor está resultando bastante complicado ser certeros en cuanto a dar una fecha de cuándo podremos ver Las Palas trabajando sobre la LP2, porque claro, ya nosotros, cuando, le vuelvo a repetir lo mismo, cuando nos entrevistamos y hablamos con la oposición, que siempre nos gusta también darle voz y recoger diferentes opiniones y puntos de vista, pues por un lado nos hablan de tomadura de pelo de Coalición Canaria hacia la sociedad palmera, nos hablan también de promesas incumplidas, por no recordarle aquel supuesto empecinamiento suyo personal que nos llevó a perder un tiempo muy valioso. La pregunta, como le decía al principio, es sencilla y clara: ¿podemos despejar la X en torno a esta situación? Me alegra mucho que me preguntes sobre la LP2. Bueno, al margen de la política que se quiere hacer con este tema, yo creo que es un tema, lógicamente el objetivo de la oposición siempre es tratar de debilitar a quien toma las decisiones. Eso tiene sentido político, aunque yo veo la política de otra manera, y creo que en este sentido, en lo que estamos hablando, deberíamos hacer menos de esa mala política y hacer otra que efectivamente ayude a sacar las cosas adelante y no trate de poner en valor ese tipo de debilidades, ni tampoco opere para ir en contra de la propia reconstrucción. La LP2, este presidente se comprometió a sacarla adelante y así lo intenté desde el minuto uno. De hecho, el trabajo del Cabildo estaba hecho en noviembre del año 23. Nosotros teníamos 6 opciones sobre la mesa, de las cuales consensuamos con el INME la número 6 y solicitamos al Gobierno de Canarias, que es el propietario de la vía, es una vía de interés regional, el poder ejecutar el Cabildo, como nosotros echamos una mano a los ayuntamientos a la reconstrucción de los caminos municipales. Es decir, lo único que tenemos que hacer es la cesión de la competencia, digamos, ceder el suelo y la posibilidad de hacerlo. Eso se hace todos los días en un montón de cosas, en aquellas infraestructuras que no son propias del Cabildo Insular. Y nosotros estábamos en disposición, si se nos inyectaban los fondos, de
de poder abrirla cuanto antes. Pasa que en medio de todo este tema, bueno, pues surge una duda al Gobierno de Canarias de la posibilidad de bueno, traspasar esos fondos que dependían del convenio de carreteras al Cabildo Insular. Yo tengo que decir que desde noviembre también se toma la decisión de avanzar en las dos vías, porque ya habían surgido otro tipo de dudas en esos primeros meses de legislatura, en avanzar en las dos vías, es decir, la de que el Cabildo ejecutase o la de que fuese el Gobierno de Canarias el que ejecutase a través de un modificado, el famoso modificado 3, eso ya lo conocerá todo el mundo, y vamos trabajando en paralelo. Cuando yo hablaba de que teníamos la posibilidad de empezar a ejecutar esa vía en diciembre, lo decía porque desde el punto de vista técnico todo estaba solucionado. ¿Por qué el Cabildo, por qué el presidente del Cabildo quería que fuese el Cabildo que la ejecutara? Porque la íbamos a ejecutar por vías de emergencia y no teníamos que tener trámite ambiental y que todo iba a ser más rápido. Pero el Cabildo no tiene 15 millones de euros para poder ejecutar esa vía. Por lo tanto, solicitamos los fondos al Gobierno de Canarias y, de hecho, si esos fondos hubiesen provenido de fondos de la propia comunidad autónoma, no hubiese habido ningún problema para que el Cabildo la ejecutase. Yo lo he explicado ya en más de una ocasión. Pero como esos fondos están adscritos al convenio de carreteras, hay que preguntarle al Estado. No sé si recuerdas, Dailos, que yo mismo me desplacé a Madrid a sentarme con el director nacional de carreteras y puse sobre la mesa, además acompañado del comisionado de España, el comisionado de la reconstrucción de la isla de La Palma, pusimos sobre la mesa la posibilidad de que fuese el Cabildo, a lo que el propio director dijo que entendía que no había ningún problema, pero que iba a ser la consulta de la abogacía del Estado. Bueno, pues transcurrieron como 2 meses para tener la respuesta, y la respuesta fue negativa, aludiendo al artículo 5 de ese propio convenio que impedía el traspaso de fondos entre administraciones. Bueno, yo en aquel momento dije que creía que era una cuestión de voluntad política, que lo que no se podía hacer de una manera se pudiese hacer de otra, y hemos tenido miles de ejemplos en todos estos 3 años en los que la normativa recogía una cosa y se firmaban decretos para poder saltarnos esa normativa y poderlo hacer de otra manera. Aquí faltó voluntad para arreglar los temas y que fuese el Cabildo. Bueno, no pasa nada, es el Gobierno de Canarias el que tiene que hacer la reconstrucción de la isla y, bueno, como se venía trabajando desde noviembre, la parte técnica en junio de este año nos avisan de que está solucionada y que estaba a falta de la exceptuación del trámite ambiental. Se pone el Gobierno de Canarias en esto y, bueno, la información que tengo es que probablemente en el próximo Consejo de Gobierno seamos capaces de llevarla. En este proceso, en este impasse, estos días se firma una adenda al convenio de carreteras por parte del Gobierno de Canarias, y en esa adenda el Gobierno de España lleva la posibilidad de que nos podamos saltar ese artículo 5 y que sean los cabildos, y que los cabildos tengan la capacidad de reconstruir, o sea, de construir en una situación como esta de catástrofe, puedan ejecutar con cargo a ese convenio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, Dailo? Pues lo que yo vengo anunciando. Si hubiese habido voluntad política por salvar la situación, en el minuto 1 se hubiese salvado. Y yo lo comparo a la bonificación del 60% de IRPF, que tenía que haber empezado a operar en enero, que empezó a operar en junio o julio de este año, porque en aquel momento no se podía hacer por una vía, lo adscribieron a la aprobación de una ley que luego no se ha aprobado, y al final se pudo hacer por la primera vía que decían que no se podía, decía vía decreto. Cuando hay voluntad política para sacar las cosas, hay fórmulas jurídicas para hacerlo. Aquí ha faltado por parte del Gobierno de España voluntad para sacar las cosas adelante. Lo han hecho ahora, lo que quiere decir que se demuestra que lo que yo dije en su momento era real y que se podía haber hecho desde el primer momento este tema, ¿no? Bueno, jugamos a la política en cosas que tienen que ver con la reconstrucción, y el PSOE de La Palma es cómplice de este tema, porque lo que hace es acusar al presidente del Cabildo de que no se ha hecho esa vía por mi empecinamiento, cuando lo que yo he intentado es precisamente acelerar las cuestiones, evitar el trámite ambiental, y tenía muy claro que se podía hacer por otra vía que no se hizo porque el Gobierno de España decidió que no se podía hacer. ¿Ahora en qué momento estamos? Bueno, si esto va al próximo Consejo de Gobierno, la aceptación del trámite ambiental,
pues entiendo que antes del final de año seremos capaces de ver palas en la LP2, que es lo que queremos todos. Con lo que el compromiso del presidente se cumplirá. O sea, el compromiso del presidente era reconstruirla, y es verdad, y yo no puedo decir que no dije que sería una de las primeras cuestiones que afrontaría, pero mi conciencia está limpia en el sentido de que he intentado por todos los medios, y que ahora mismo se demuestra que aquello que yo dije se podía haber hecho y no se hizo. Habrá que preguntarle a los responsables que tomaron decisiones allí por qué no se tomaron las decisiones que se están tomando en este momento, ¿no? Presidente, ya por último, para no robarle mucho más tiempo, nos vamos a los barrios costeros de Puerto Nao y La Bombilla. Siempre es un tema que está de actualidad y por el que siempre también le preguntamos. Después de la última reunión mantenida con el PEIMPAL, preguntarle si tenemos algún dato, alguna información actualizada respecto a estos barrios. Bueno, después del impasse del verano, que se siguió trabajando, pero más en el ámbito de mitigación que quizás en tema de apertura de más viviendas, precisamente derivada de que se terminaron los sensores que teníamos. Bueno, anunciar que ya hay dos cuestiones básicas, una tiene que ver con la mitigación y otra con la apertura. Ya vamos a poder contar con nuevos sensores. Tenemos 180 peticiones en este momento que no hemos podido atender por falta de los mismos. Sabes que hay una partida de 600 sensores que estaban por llegar, primero un lote de 300 y luego otro lote de 300, pero vamos a comenzar con los primeros 50 precisamente en esta semana, 25 en esta semana, 25 en la siguiente, y luego seguiremos colocando, con lo que yo espero que en aproximadamente un mes tengamos esas 180 peticiones cubiertas, y luego seguiremos colocando en sitios estratégicos para bueno, seguir abriendo locales, economía, que es lo que nos hace falta en la zona, y bueno, también llegará en estas fechas la cámara que nos permite visualizar pues, por dónde sale el gasto, nos permitirá actuaciones de mitigación más quirúrgicas en zonas concretas, y bueno, nos permitirá también avanzar mucho en este sentido, que creo que es importante, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues ya con casi toda la zona, digamos, fuera del ámbito de la zona negra abierto o susceptibles de poder abrirse, bueno, vamos a ir actuando ya más en las zonas más complejas con esas decisiones de mitigación. Hay bueno, otras cuestiones que se están haciendo ya, como por ejemplo el contrato de gradiente de presión, se está trabajando ya para determinar las zonas de mayor presión y ver cómo podemos reconducir esas dificultades a zonas que no afecten las edificaciones. Y bueno, pues una vez colocados esos nuevos sensores, pues procederemos a seguir abriendo viviendas y locales, que es lo que nos hace falta en este momento, ¿no? Presidente, nos vamos a despedir aquí, no sin antes agradecerle, por supuesto, que una vez más nos haya atendido a este medio de comunicación Onda Cero La Palma, en esta ocasión en su despacho, y a ustedes, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, recuerden que cualquier tipo de información más actualizada, más en profundidad, nos pueden seguir a través de nuestro periódico digital, ondacerolapalma.com, y a través de nuestras redes sociales, canal de Instagram, Facebook y YouTube. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.